Buenas tardes, maestras y maestros. Lucas en sus libros mueve a los personajes con la fuerza del Evangelio. Participa en la liturgia de las sinagogas. Lee Isaías y hace hermenéutica. La gente está admirada y dan testimonio de Jesús. Adelante. Señor, en Cristo te has hecho presente en nuestra historia. Por eso es relativamente fácil tener el deseo de seguirte, pero qué difícil es continuar con entusiasmo cuando se empiezan a experimentar las exigencias de tu seguimiento. Para perseverar en la fidelidad necesito de tu gracia. Te la pido en esta oración. Y Jesús volvió con el poder del Espíritu a Galilea y su fama se difundió en toda la región. En el Evangelio de Lucas y en Hechos de los Apóstoles, el que mueve a los evangelistas es el Espíritu Santo. Más aún, se dice que los Hechos de los Apóstoles es el Evangelio del Espíritu Santo, pues es el protagonista sobre todo al principio del libro. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era alabado por todos. La sinagoga era un lugar que la gente asistía para despejar sus dudas espirituales y Jesús tenía las respuestas y las ofrece al que lo quiere escuchar. La gente reconoce y alaba a Jesús, pues acepta el poder de su palabra. Vino también a Nazaret, donde se había criado, y entró como tenía costumbre el día sábado en la sinagoga, y se levantó a hacer la lectura. Se da a conocer a aquellos entre los cuales se crió según la carne, de donde se sigue, y vino a Nazaret para enseñarnos, a instruir y hacer bien primero a los propios y después extender a los otros la amistad. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y al desarrollar el libro halló un lugar donde estaba escrito: de tal modo el Señor se prestó a toda clase de obsequios que no desdeñó el oficio de lector, de donde sigue, y se levantó a leer, y se le entregó el libro. Tomó el libro para demostrar que él es el que habla por medio de los profetas y apartar la perfidia, sacrilega de aquellos que dicen que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que el del Nuevo, o que hacen comenzar a Cristo en la Virgen. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió. Él me envió a dar la buena nueva a los pobres, a anunciar a los cautivos la liberación y a los ciegos vista, a poner en libertad a los oprimidos. Dice esto para explicarnos la causa de la revelación y de su encarnación, pues del mismo modo que el Hijo que da el Espíritu no rehúsa confiar como hombre, que con el Espíritu de Dios expulsa a los demonios, tampoco rehúsa decir: el Espíritu de Dios sobre mí, porque se hizo hombre. A publicar el año de gracia del Señor. Todas estas cosas fueron predichas para que después de la vista dada a los ciegos, después de la libertad de los cautivos, después de la curación de diversas heridas, vengamos al año propio del Señor, de donde se sigue anunciar el año propicio del Señor. Dicen algunos, según la simple inteligencia, que el Salvador predicó el Evangelio en Judea durante un año, y que por eso se dice anunciar el año aceptable del Señor, o el año de Dios aceptable es todo el tiempo de la iglesia, en el cual, mientras se vive la carne mortal, no se goza de la visión de Dios. Enrolló el libro, lo devolvió al ministro y se sentó, y cuando sabía en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Después de haber leído el libro a todos los que estaban presentes para escucharle, le devolvió al ministro, porque cuando estaba en el mundo hablaba públicamente, enseñando en las sinagogas y en el templo. Mas vuelto al cielo, confió el misterio evangélico que es que le han visto desde el principio, que habían sido ministros de su palabra. Leyó de pie, porque cuando nos explicó las escrituras que se referían a él, se dignaba obrar en la carne, mas de vuelta el libro se asienta, porque vuelve a ocupar el trono de su celestial reposo. Entonces empezó a decirles: hoy esta escritura se ha cumplido delante de vosotros.
Atraía hacia sí las miradas de todos, asombrados de ver que sabía letras sin haberlas aprendido. Mas como era costumbre de los judíos decir que las profecías de Cristo se cumplieran en algunos de sus jefes o reyes o en algunos santos profetas, el Señor precave esto, por lo que sigue, empezó pues a decirles: esta escritura se cumple hoy, etc. Y todos daban testimonio, estaban maravillados de las palabras llenas de gracia que salían de sus labios y decían: ¿no es este el hijo de José? Arguyen los fariseos y los asistentes a la sinagoga que Jesús es un vecino muy conocido en la localidad y que de plano no se aceptaban los planteamientos de Jesús y les era difícil aceptar que Jesús curaba enfermos y realizaba otro tipo de milagros. Amigas y amigos, hemos terminado este video y observamos cómo Lucas en sus libros mueve a los personajes con la fuerza del Evangelio, participa en la liturgia de las sinagogas, lee a Isaías y hace hermenéutica. Con el favor de Dios y su bendición nos vemos en el próximo video. Un abrazo y saludos.